Bueno, ya le estamos dando la bienvenida y los buenos días a Roberto Balaguer. ¿Qué tal, Roberto? Bienvenido. ¿Qué tal, Humberto? Muchas gracias. Bueno, uno se pregunta si a esta altura del partido no hemos como institucionalizado el chisme o lo que en una época, recuerdo yo, se decía, el echar a rodar un rumor era lo peor que podía llegar a suceder. Ahora con una situación diferente, me parece a mí, que es que en la red social puede surgir el rumor, el chisme, la versión diferente o lo que fuere, pero la magnitud de la crítica parecería desmedida. Y no me estoy refiriendo específicamente, ya lo vamos a hablar, al tema del café, sino en general. Yo recién decía antes de la pausa, nos terminamos convirtiendo o participando de una suerte de linchamiento virtual en un montón de situaciones hacia personas, instituciones, cosas, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Se está dando eso, ¿no? Sí, ese es el linchamiento, es como el final de la película, si querés, ¿no? Lo primero es que, digamos, la gente, diciéndolo claramente, es chusma por definición. No somos chusmas todos. Lo que pasa es que las redes sociales lo que nos han permitido es que, digamos, esa capacidad o esa habilidad de ser chusma, en vez de quedar supeditada al ámbito del almacén, de la panadería, ¿no?, del portero, hoy tiene una palabra que tiene unas audiencias mucho mayores, y que si esas audiencias además digamos, tienen la capacidad de retomar eso, viralizarlo, y los medios llegan a hacerse cargo de eso, es una especie de reguero de pólvora, ¿verdad?, donde ya después, es como el teléfono descompuesto, se pierde de vista, digamos, dónde se originó, cómo se originó, cuán veraz es, y en el camino van pasando un montón de cosas. Entonces, el ser humano, y cada persona en particular, comparte más o menos de su vida, lo ha hecho siempre, solo que ahora tiene esa posibilidad, tiene ese megáfono, ¿verdad?, que le da cierto poder, y que, claro, digamos, en relación a determinados temas, la sociedad, que está ávida de recoger elementos, toma eso, ¿verdad? Y hay dos en Uruguay, por lo menos, digamos, cualquier cosa de fútbol o de política, enseguida aprende, ¿no? Los libros más vendidos en Uruguay son de fútbol y política, y los tweets que son, digamos, trending topics son de fútbol o de política, o eventualmente de alguna otra cosa, ¿no? Entonces, cuando pasan este tipo de cosas, empieza a rodar todo eso, y llegamos al final de lo que yo te decía de la película, que es el linchamiento, porque lo que no se perdona hoy es el error, ¿no? Y eso a mí me parece que es grave eso, ¿no? Porque, digamos, la sociedad tiene que manejarse con el error, tiene que corregirlo. Esto desde, yo te diría, desde lo más extremo, que sería la penitenciaría, ¿verdad?, hasta los errores más comunes de un furcio, de una falta gramatical, de un error de interpretación, ¿verdad? Si las sociedades se vuelven tan intolerantes con los errores, lo que genera, a mi gusto, y creo que esto es un buen analizador lo que pasó ahora, se genera cierta parálisis, es decir, nadie quiere decir nada por miedo a ser linchado. Entonces, estamos todos como expectantes a ver en qué se equivoca Humberto, en qué se equivoca Roberto, en qué se equivoca fulano de tal, y eso me parece que, de un punto de vista constructivo, es bastante poco feliz, bastante poco saludable. E invita a, digamos, en Uruguay, algo muy marcado, que es el no hagas sola, no te metas, no te involucres, porque, digamos, hay como cierto riesgo de quedar en ese centro de atención. Es un daño enorme hacia la sociedad. Uno lo siente, obviamente, por tener un trabajo público, como algo todavía muchísimo más marcado. Es decir, a ver, en nuestro caso, cuando estoy hablando del caso, hablo de la gente que más o menos tiene para el público una visión pública, popular. Ha sido motivo de pérdida de trabajos, han sido motivo de difusión de videos sexuales íntimos. Esto parece, si uno empieza a mirar la cantidad de personas vinculadas a ámbitos deportivos, periodísticos, gente que ha perdido su trabajo porque ha sido captado en una determinada situación. Y uno termina pensando que al final de cuentas es tremendamente injusto. Yo debo cometer, y de hecho debe haber un montón de los que me doy cuenta y otros que no, infinidad de errores al cabo del día.
Y seguramente si a mí me tomaran en más de una discusión o polémica o debate de puertas adentro de mi casa, serían censurables muchas de las cosas que de repente uno puede llegar a decir. Claro. Pero si eso me lo graban, como han grabado compañeros de trabajo, no compañeros de aquí de este canal, pero compañeros de trabajo en general, de un trabajo, han grabado a otro compañero diciendo cosas y las han difundido, y esa persona ha sido destrozada públicamente, uno lo que empieza a preguntarse es, además de ese daño del que hablas, de una sociedad que empieza a tener temor de accionar por miedo a la represalia que puede generar, si no se están incurriendo en una enorme cantidad de delitos. Sí, lo que es claro es que hay que asumir, yo te diría algo que nos cuesta asumir, es que por defecto vivimos en un mundo de cámaras. Por defecto nuestras vidas son privadas, ¿no? Y que lo privado hoy, como tú decías, ya no es lo que sucede puertas adentro, sino lo que sucede cuando los dispositivos digitales están apagados. Esa es la única garantía de que haya algo privado. Porque ya ni ni dentro de tu casa ni dentro de su trabajo. Está el afer Valle, Mujica, últimamente Fuchile, Yelsa, digamos, todos captados en situaciones que son de orden privado, ¿verdad?, que se trasladan a lo público. Entonces, la única garantía de lo privado hoy no es estar puertas adentro, ¿no?, sino cuando esto está apagado. Cualquier cámara, cualquier dispositivo digital que pueda registrar eso y no hacer que de ese ámbito privado pase a lo público, ¿verdad?, y se generen esa suerte de linchamientos o esa suerte, digamos, de escrache digital, que de hecho es lo más temido hoy por los jóvenes. Tú le preguntas a los jóvenes qué es lo que más temen y es quedar pegado digitalmente. Porque claro, porque uno ya está medio jugado, pero aún así pierde trabajo, pierde oportunidades. Pero imagínate un joven que tiene toda la vida por delante. Claro. ¿No? Pierde, digamos, su futuro, sus posibilidades. Le pasó a un muchacho, Sergi Guardiola, jugador del Barcelona, que había tuiteado cosas sobre Real Madrid, a la Madrid, había puesto puta Cataluña, y bueno, parece ser que a los catalanes no les gusta mucho ese tipo de cosas, y fue, digamos, el contrato, creo que rescindido más rápidamente en la historia, duró unas 48 horas. ¿No? Entonces, hay que asumir que vivimos en un mundo de cámaras por defecto. Digamos, salvo en el estadio. Salvo en el estadio, claro. ¿Y qué nos lleva a los uruguayos, en particular a nuestra sociedad, a generar situaciones como las que se generó? Y ahora sí puntualmente hablo de este café, ¿verdad? Que pone un pizarrón con una determinada inscripción y que hoy hablamos no solamente de la presencia inmediata de una inspección de la Intendencia, sino de una intimación a través del Ministerio de Trabajo que labra un acta para este coffee shop. Lo obliga o lo intima a presentar un reglamento de trabajo. O sea, a ver, acá empezamos a hablar de otra cosa. Digamos, el hecho, la repercusión por la red social y la consecuencia ya a nivel oficial. Correcto. Sí. Digamos, hay toda una serie de recorridos que se suceden que creo que dependen de varias cosas, ¿no? Uno es la forma en la que uno dice las cosas es importante. Es decir, si yo en esto, algo que me parece que hay que aprender, y yo trato de enseñarle a los jóvenes cuando trabajamos en estas cosas, ¿no?, es que, digamos, el cómo se digan las cosas es importante. Porque si uno se para desde un lugar, digamos, como de certezas, ¿no?, o desde un lugar de cierto poder, si uno llega a equivocarse, digamos, las posibilidades de la caída son mayores, porque esto es parte de la idiosincrasia también latina y uruguaya. Cuando alguien, digamos, talentea, se lo baja rápidamente. Le pasó, digamos, al dueño del coffee shop. Talenteó de alguna manera con ese cartel y le pasó eso. El decano de la facultad, que es una persona muy valorada y muy reconocida, de alguna forma comete un error en su interpretación, pero que en realidad, uno mirándolo, ahí no había comillas, no había nada. O sea que activan mecanismos institucionales. Esto que decís es muy importante, Roberto, y hay que decirlo a la gente. Hay formas de expresión en la escritura que hubieran atenuado la comilla en la frase y entre paréntesis el nombre del director de la película o la referencia a la película, hubiera cambiado completamente la visión sobre la situación. Y una pregunta, aunque fuera nomás retórica, sobre qué estaba pasando con ese cartel, también hubiera sido otra cosa, porque, digamos, Arim se la llevó de arriba, tuvo una cantidad de golpes también. La participación de las autoridades, que, digamos, las autoridades es difícil, digamos, discriminar si están actuando en orden personal o en orden, digamos, administrativo o institucional. Entonces, cuando alguien habla de eso y habla, digamos, desde un lugar de poder,
tiene que saber que también de la forma en que él hable puede, digamos, ser ella misma, ¿no? Que fue lo que le pasó a Goyeneche, ella misma víctima de bullying también, porque ahora aparecen los carteles en Hipólito Yrigoyen, donde, bueno, acá no entran mexicanos, pidiendo que la Intendencia acuda con la misma celeridad que acudió para un coffee shop. Como un boomerang, ¿no? Es como un boomerang, pero siempre es el cazador cazado, digamos, el que trata, digamos, de hacerse un poquito más el vivo y, digamos, cazar a los otros y abrirse, sepa que, digamos, factiblemente puede ser objeto de esa suerte de ciberbullying permanente, ¿no? Que en realidad es bastante poco constructivo, porque lo que no se buscan son, digamos, salidas consensuadas, salidas reflexivas, decir, bueno, a ver, vamos a analizar qué pasó con esto, es prudente hacer esto, con la celeridad que se actuó de esta manera, no se podría actuar en otras cosas, en fin, una cantidad de cosas que ponen de manifiesto otro elemento que es que, digamos, que en las redes sociales hay poco tiempo para pensar. A mí me llamó la atención, estamos hablando ya de mucho tiempo atrás, ¿no? A mí me empezó a llamar la atención y hasta me pareció poco serio cuando los políticos uruguayos comenzaron a utilizar Twitter. Cuando lentamente se empezaba a hablar de que nuestros senadores, diputados, empezaban a tener Twitter. ¿Por qué digo que me pareció poco serio? Porque en ese momento todavía existía la fantasía de si realmente era Bordaberry el que tuiteaba, Larrañaga el que tuiteaba, o era un equipo... Un community manager. Claro, y se decía, no, es un grupo de jóvenes que son los que ahora manejan las redes, ¿no? Estoy hablando de relativamente poco tiempo. 5 años atrás. Y a mí, la verdad, me parecía una forma poco seria de comunicar cosas, porque además es limitado en cuanto a la cantidad de caracteres, eso a su vez hace que uno tenga que meditar muy bien las cosas que escribe, más cuando estamos hablando de representantes del pueblo. Hoy en día se plantean debates, polémicas, discusiones y hasta peleas a través de Twitter con nuestros políticos. Y en las autoridades también se da exactamente lo mismo. Uno a veces tiene la sensación de que, como se dice en el fútbol, se cobra el grito. Es decir, pasó lo que pasó con este café, tuvo la repercusión que tuvo. Y se cobró al grito. Se arrancó, a ver, este chiste de poner un cartel con lo mismo, porque hay gente que está reclamando que la Intendencia le vaya a hacer una inspección por cosas verdaderamente importantes, verdaderamente importantes, da un poco esa sensación. En esas cosas es que nos terminan haciendo daño las redes sociales, es decir, que terminan haciéndonos ver una realidad que no deja de ser virtual. ¿O es una realidad? Es un buen analizador, en realidad, si uno le saca, digamos, todo una cantidad de condimentos, si uno pone sobre la mesa, hay mucho para aprender acá. De lo primero que yo te diría es decir que las redes sociales y la capacidad reflexiva no necesariamente van de la mano, ¿verdad? Porque en las redes sociales lo que prima es ser el primero en tuitear algo. La inmediatez. ¿No? La inmediatez y el posicionamiento en ese lugar, digamos, donde fui yo el primero que tuiteé sobre esto. Entonces, entre ser el primero, claro. Es como los diarios antes cuando, digamos, tenían que tomar la decisión, publicamos esto o no, pero la fuente, si no es confiable, lo hacemos o no. Bueno, cada vez que nosotros tuiteamos, tomamos una decisión. Y tenemos que ser conscientes que esa decisión puede ser acertada o puede ser equivocada. Si es equivocada, también es de recibo, digamos, poder desandar ese camino. No borrando el tuit, que es un acto peor, sino, digamos, decir, bueno, yo me equivoqué con esto, porque todos nos podemos equivocar, ¿no? Hay estados de ánimo también para tuitear, ¿no? Digamos, sí. Un estado de ánimo te cambia perfectamente lo que tú vas a decir. En el minuto 100 del partido ayer, por decir algo, ¿no? No era el momento para un hincha de Peñarol para tuitear. Exacto. ¿No? Y sobre todo alguien, digamos, que represente a una institución. Capaz que para el de Palmeiras tampoco, porque estaba demasiado, digamos, exacerbados sus ánimos, pero para el otro lado, y podía estar muy eufórico, ¿verdad? Y tuitear cosas de las cuales en frío capaz que no lo haría, ¿no? Momentos de tristeza, momentos de frustración. Hay un montón de momentos que lo que hacen es que uno tome malas decisiones. Y en el Twitter lo que tiene es que eso queda ahí. Las palabras se las lleva el viento, pero las palabras en Twitter quedan ahí, son replicadas, son viralizadas, son utilizadas, ¿verdad? Y cuando estamos hablando, como tú, digamos, dirigías un poco la conversación hacia lo político, cuidar esas palabras es fundamental, ¿no? Por eso, digamos, hay que entender que por más que esté escrito, estos son actos de conversación.
que están utilizando el código escrito, pero son conversaciones. Y en lo oral uno se equivoca. Cuando uno lo escribe, lo mira, ¿no? Y dice, bueno, yo esto podría publicarlo mañana, tranquilo. Y sí, bueno, ahí dale, ¿no? Si uno dice, tengo la duda, ante la duda, mejor no hacerlo. Porque después uno se mete en ese berenjenal del cual es muy difícil salir. Y es una sociedad muy crítica esta. Y somos muy pocos y nos conocemos todos. Entonces es más difícil que de repente si vivís en un país de 200 millones de personas donde capaz que no te conoce nadie. Pero acá un error se paga acá. Eso de pueblo chico, infierno grande, acá con las redes está teniendo otro tipo de repercusión. Yo juego mucho en casa con este tema a decir... somos la lengua más rápida del oeste, porque es un poco el juego que digo, ¿cómo hacen para que ciertas cosas sean dichas antes de pasar por el cerebro? Obviamente que es un mecanismo que no se puede, pero daría la sensación, porque se escupen las cosas, se vomitan las cosas, y varias veces he reflexionado con muchos amigos que tienen que ver con estos medios sobre se han enfrascado en peleas mediáticas absolutamente tontas, y en la tranquilidad de los días posteriores me han dicho, no sé para qué me metí en esto, pero me enojé, y digo, ¿cómo me enojé? ¿Sabés lo que pasa? En lo que la gente sería bueno que pensara, y yo inclusive creo que en la educación, digo, si bien, digamos, yo personalmente trabajo mucho en el ámbito educativo, ¿no? Pero, digamos, una cosa que hay que tener clara como para orientarnos en esto, es decir, que por más que uno lo esté escribiendo, ¿no? No necesariamente escribirlo significa que uno esté utilizando el código escrito en toda su dimensión. Es decir, una cosa es la transcripción de lo que uno piensa, ¿no? Que es esa suerte de casi que vómito mental, ¿no? Me pasó esto, estoy en un estado de ánimo, lo escribo y lo mando. Y otra cosa es cuando uno lo escribe, se toma un tiempo de pausa, ¿verdad? Reflexiona. El gran tema, como te decía hoy al comienzo, que las redes sociales y la pausa no van de la mano, ¿no? O sea, lo que se busca es la inmediatez, se busca, digamos, posicionarse en determinado lugar de vanguardia, porque eso te da prestigio en las redes sociales. Las redes sociales, digamos, si bien tienen un correlato con lo material, a la vez te pueden también, digamos, generar, digamos, otro lugar también en la vida llamada material, que ya no es real, digamos, en la vida material. Entonces hay todo un interjuego donde la gente, digamos, quiere posicionarse bien. Y el narcisismo, a veces, ¿no?, que todos tenemos, le gana la reflexión. Y ese es el momento donde te equivocás, ese es el momento donde, digamos, apretás mal el botón, subís mal la foto, tomás el video equivocado, compartís con la persona equivocado, ese audio que es del orden de lo privado, dejás prendida una cámara, en fin, todas las cosas que hemos visto que nos han pasado en los últimos años y que, como te decía antes, hay que entender, nos guste o no, que el mundo en el que estamos hoy es un mundo de cámaras y dispositivos digitales. Si tú querés tener un secreto, lo mejor que puedes hacer es no contarlo. Y si lo vas a hacer, cuidá que todos los dispositivos estén apagados. Roberto, para finalizar, y porque no quiero rehuir a lo que considero es absolutamente personal, como cada una de las opiniones que normalmente vierto aquí en el programa sobre este tipo de situaciones. La responsabilidad que nos cabe a los medios y a los comunicadores en la caja de resonancia que hemos sido de esas redes sociales, fomentándolas, pidiendo la comunicación de la gente, pero además haciéndonos eco de que cuando la red social manifiesta, dice, censura, critica o lincha a alguien, lo hacemos también público. Y ahí me viene aquella vieja frase de los 15 minutos de fama, ¿no? Esa necesidad que todos tenemos en algún momento de la vida de tener nuestros 15 minutos de fama. Sí. Y la pregunta es, ¿hasta dónde muchas veces la posibilidad de terminar en la televisión con esto que estoy tuiteando, escribiendo, filmando, grabando, hasta dónde esos 15 minutos de fama no son los responsables de las barbaridades que vemos? Con lo que en definitiva estoy diciendo, hasta dónde que los medios, amplifiquemos como amplificamos las redes sociales, no terminan siendo también, como el boomerang ese, un factor en contra de nosotros mismos. Sí, es esto un debate bien profundo, ¿no? Porque, digamos, uno podría pensar también que hasta hace unos años, digamos, la realidad estaba muy marcada por los medios, por la realidad que los medios determinaban que existiera,
¿no? Lo que ha pasado con las redes sociales es que esa realidad se ha ampliado y han aparecido, digamos, jugadores nuevos que tienen a veces tanto peso como los propios medios y que incluso han sido absorbidos por los medios de alguna forma, a través de un blog, a través de, digamos, de un hashtag, en fin, a través de diferentes maneras. Entonces, esos, digamos, personas que son el periodismo ciudadano muestran realidades que también para las personas muchas veces es un alivio, ¿verdad?, que surjan, ¿no? El asunto es, digamos, como siempre, sopesar cuál es el efecto que tiene esto, ¿no? Y tomar decisiones. Digo, permanentemente estamos tomando decisiones. Si se trata, digamos, hay informaciones que uno tiene que preguntarse, bueno, esta información va a perjudicar a alguien, ¿no? ¿Lo va a perjudicar porque está cometiendo un ilícito? Bueno, es una cosa. Si lo está perjudicando porque simplemente cometió un error o porque, digamos, tuvo mala suerte, es otra situación completamente distinta. Entonces, hay una cantidad de preguntas, yo creo que más que nada de orden ético, que nos tenemos que hacer. No solo los periodistas, sino cada uno de nosotros cuando compartimos algo. Porque cuando tú compartís algo acá, que decís, no, yo se lo pasa a Humberto y Humberto se lo pasa a María y María a Juana, así es como se viraliza. No se viraliza porque uno se lo pase a 100.000. Claro. Vos de alguna manera sos cómplice. Entonces decís, esto que yo estoy viralizando, ¿no? ¿Realmente vale la pena o el daño que puedo llegar a generar a esta persona que no la conozco? Claro. Pero podría ser mi hija. Podría ser tu hija, podría ser tu señora, tu mamá, en fin, digo, podría ser alguien, digamos, con el que tú tenés afecto. Entonces, volver a personalizarlo esto, volver a humanizarlo, ¿no? Y decir, bueno, quizás no valga la pena, quizás no valga la pena. Roberto Balaguer, una vez más con nosotros, ha sido un enorme placer tenerlo aquí para compartir estos minutos. A propósito de la incidencia que está teniendo en nosotros, en toda la sociedad, las redes sociales, y bueno, tal vez será cuestión de tratar de llevar un poquito más de la mano la palabra reflexión con la inmediatez que muchas veces queremos tener a la hora de tratar de ser los primeros en haber dado una opinión, criticado o haber emitido un juicio sobre determinada situación. Roberto, muchas gracias. No, un gusto, siempre, un gusto. Vamos cerrando por aquí la entrevista y este encuentro que hemos mantenido con Roberto Balaguer.